En ese segundo cuaderno del tema 3 también vamos a centrarnos en lo que son las sentencias condicionales, pero vamos a, bueno, incluir un poco más de complejidad sobre lo que era el cuaderno anterior, que ya hemos visto era bastante sencillo. En este cuaderno, como nos dice el enunciado, lo que queremos hacer es un pequeño asistente virtual, va a ser muy simplificado, pero que nos salude convenientemente. Y entonces ese saludo va a depender en función de la hora del día y además en función de dónde estemos nos va a hacer alguna recomendación de carácter meteorológico. Luego veremos cómo. Bueno, en este cuaderno se incluye parte del código que ya está escrito que vamos a tener que ejecutar, aunque aparentemente de momento no tiene demasiado sentido. En concreto, esta primera celda, que tiene algo de código, la vamos a ejecutar. Lo que va a hacer es instalar algunas dependencias de librerías que van a permitir, bueno, pues sacar información meteorológica, etcétera. El concepto este de librerías lo veremos más adelante en el curso, concretamente en el último tema, pero bueno, de momento nos quedaremos con que, digamos, es código que es necesario para poder hacer lo que queremos, ¿no? Y no entraremos en mucho más detalle. Bueno, la primera tarea es crear una variable, esto no debería suponer ningún problema, se va a llamar location y va a contener una cadena de texto que indicará nuestra ubicación, ¿vale? De esta manera luego el asistente virtual podrá personalizar un poco más su saludo. La cadena tiene que tener el nombre de la ciudad separada del país con una coma. Bueno, pues vamos a crearla, location igual, y aquí vamos a incluir nuestra ubicación actual. En mi caso yo estoy en Madrid, España, evidentemente podríamos poner la ciudad y el país en el que nos encontremos actualmente y vamos a ejecutar esta celda de código. Simplemente hemos creado la variable. Ahora bien, ¿qué va a hacer el siguiente código? Bueno, el siguiente código de nuevo nos aparece programado ya, no tenemos que escribir nada, pero esto lo que va a hacer es coger y utilizar varias librerías o bibliotecas con el fin de obtener la hora actual, obtener la información meteorológica de la ciudad que hemos indicado, etcétera, etcétera. No nos vamos a centrar en qué es lo que hace, porque como podemos ver aquí, pues es un código complejo que realiza varias cosas, ¿no? Realiza bastantes cosas y es difícil entenderlo a estas alturas. Al final del curso estaremos en mejor disposición de entender qué es lo que está haciendo, pero de momento no lo tenemos muy claro. Pero lo importante es saber esto, es que cuando se ejecute este código vamos a tener cuatro variables que vamos a emplear más adelante. La primera es la variable hour, hora, que almacena la hora en la ubicación que hemos indicado y va a ser un número entre 0 y 23. 0 serían pues las 12 de la mañana, por así decirlo, las 0 de la madrugada, pues 12 serían las 12 del mediodía y pues por ejemplo 18 serían las 6 de la tarde, ¿no? Status sería el estado meteorológico, que es una cadena de texto, luego vamos a ver cuáles son los posibles estados, y mintemp y maxtemp son dos variables que van a almacenar la temperatura mínima y máxima prevista para el día. Entonces, bueno, esas son las variables que tendremos al finalizar la ejecución del código. Además, puede que sucedan dos errores. La primera, que no se encuentre la ubicación indicada, ¿vale? Vemos que aquí, de hecho, tenemos, si vemos el código, tenemos un raise, que lo hemos aprendido antes, que en caso de que no encuentre la ubicación, pues va a lanzar un error. Y la otra es que no se haya podido obtener la información meteorológica, que la tenemos aquí. Aunque no entendamos bien todo el código, pero vemos que tenemos, perdón, dos raise que nos lanzan esas posibles excepciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues en caso de que nos ocurra esto, lo que vamos a tener que hacer probablemente es probar con otra ubicación distinta, porque evidentemente el asistente virtual, si no es capaz de sacar la información de la ubicación, pues no va a poder saludarnos convenientemente. Bueno, vamos a ejecutar este código. En el caso de Madrid a España no debería haber problemas, debería sacar bien todo. Si probamos con a lo mejor algún municipio, algún pueblo más pequeño, pues puede que haya algún problema al encontrarlo. Entonces sería conveniente buscar e incluir, pues a lo mejor una ciudad más conocida. Pero bueno, en este caso parece que todo ha funcionado bien. Y bueno, pues vamos a empezar con lo que ya sí vamos a tener que empezar a programar. Para el asistente virtual lo más importante es la educación y para ello nos va a saludar con un buenos días. Pero claro, va a ser con un buenos días o un buenas tardes o un buenas noches en función de la hora del día. Entonces, lo que nos dice es que vamos a tener que escribir un código que en función del valor de la variable hour, recordemos que es un entero entre 0 y 23, pues va a tener que depender el saludo, ¿no? Entonces, lo que nos dice en concreto es que si la hora está entre las 5 y las 12, no incluidas, debería imprimir buenos días. Si es entre las 12 y las 19, buenas tardes. Y si es entre las 19 y las 5 de la madrugada, pues buenas noches.
Bueno, pues vamos a ello. Lo que vamos a hacer es escribir un código, un bloque condicional, ¿no? Con un if-else. Entonces, en concreto vamos a poner if hour, que es la variable que queremos comparar, es mayor, vamos a poner aquí, es mayor que 5 and hour es menor que 12. Fijémonos en lo que estamos haciendo aquí. Lo que nos está pidiendo es que imprimamos buenos días si se cumplen dos condiciones, que la hora sea posterior a las 5 y sea anterior a las 12. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos condiciones que estamos incluyendo aquí. Bueno, en concreto tendría que ser mayor o igual que 5, porque a las 5 en punto queremos que también nos diga buenos días. Entonces, si es mayor o igual que 5 y menor que 12, entonces esto imprimirá buenos días. Y vamos a ir con el segundo caso. El segundo caso es si la hora es posterior o igual a las 12 del mediodía y anterior a las 7 de la tarde. En este caso lo que vamos a hacer es incluir un el if. Recordemos que el if lo que hace es que se ejecuta si no se cumple la primera condición y si se cumple la que vamos a especificar ahora. Y la que vamos a especificar ahora es que la hora sea mayor o igual que las 12 del mediodía y sea menor que las 19, que las 7 de la tarde. En este caso imprimiremos buenas tardes. Y por último, imprimiremos buenas noches si la hora está entre las 19 y las 5. Bueno, este caso puede ser un poco más complejo porque tendríamos que comprobar que sea posterior a las 19, que sea posterior a las 5. Bueno, realmente tampoco sea tan complicado, pero podemos simplificarlo mucho si simplemente hacemos un else. Fijémonos que digamos, ese saludo es excluyente, es decir, si digo buenos días, no digo buenas tardes, si digo buenas tardes, no digo buenas noches, si digo buenas noches, pues no digo buenos días ni buenas tardes, ¿no? Entonces, si no digo ni buenos días ni buenas tardes, está claro que voy a decir buenas noches y puedo evitar escribir la condición adicional si aquí me limito a poner un else, ¿de acuerdo? Bueno, pues si imprimimos el código, ahora mismo en Madrid, según estoy grabando este vídeo, son casi las 5 de la tarde, por lo tanto me imprime buenas tardes, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar. A continuación, el asistente nos va a decir qué tal se plantea el día y para ello lo que va a mirar es el estado meteorológico. El estado meteorológico se encuentra en la variable status y puede tener muchos valores distintos. Snow, sleet, hail. Bueno, aquí nos dice cuáles son estos posibles valores. Vemos que hay 3, 6, 9, 10 valores posibles y el asistente lo que debe hacer es darnos algún consejo en función del pronóstico del tiempo. Bueno, aquí lo que vamos a tener que hacer es gestionar un if con todos estos posibles valores y que imprima un mensaje. A ver, claro, bueno, esto lo voy a rellenar, no voy a escribir todos los posibles valores porque pues, perderíamos demasiado tiempo, pero voy a poner algunos ejemplos e idealmente en el cuaderno pues se deberían poner todos. Por ejemplo, if la variable, recordemos, se llama status, if status es igual a clear, recordemos que este igual, ¿de acuerdo? Es un doble igual que quiere decir que es una comparación, es decir, si esta variable tiene este valor, pues entonces se imprimirá el cielo está despejado, por ejemplo. Podemos poner más ejemplos, por ejemplo, si el estado es igual a light cloud, pues podríamos poner hay algunas nubes, pero son muy ligeras. En fin, podríamos realmente poner el texto que queramos, no nos impone nada. Vamos a poner otro ejemplo. Si fuera igual, por ejemplo, a hail, pues diríamos cuidado, hoy va a granizar. ¿De acuerdo? Algo así. Bueno, voy a poner estos tres casos. Recordemos, en total debería haber 10 casos distintos. En este caso voy a incluir únicamente estos tres. Y si lo ejecuto, bueno, pues vemos que el estado realmente es light cloud, porque el mensaje que ha impreso es hay algunas nubes, pero son muy ligeras, que es el pronóstico del tiempo para hoy en Madrid. Y por último tenemos las variables mintemp y maxtemp que nos indican la temperatura mínima y máxima para el día. Entonces lo que queremos hacer es que nuestro asistente nos prevenga si estas temperaturas son muy extremas. En concreto nos debería avisar si la temperatura mínima es menor de 0 grados o si la máxima es mayor de 35. Y una cuestión importante que se nos dice aquí es que puede ocurrir, no va a ser evidentemente algo habitual, pero puede ocurrir que se impriman los dos mensajes y por supuesto puede ocurrir que no se imprima ninguno.
Es decir, si la temperatura mínima es mayor que 0 grados y la máxima es menor que 35, no se imprimirá ningún mensaje. Pero en un caso anómalo, con temperaturas en un día muy extremas, en la cual haga, por ejemplo, mucho frío por la noche, con temperaturas bajo cero, y mucho calor por la tarde, con temperaturas de más de 35 grados, se deberían imprimir los dos mensajes. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer esto. En este caso lo que vamos a hacer es que si mintemp es menor que cero, entonces pondremos algo así como, cuidado, hoy va a hacer mucho frío. ¿De acuerdo? Y si la temperatura máxima es mayor que 35, entonces, perdón, 35, imprimiremos, hoy va a hacer demasiado calor. Bueno, fijémonos en una cosa, y es que aquí he puesto if y no he puesto el if, ni he puesto else, porque, como pone aquí, se pueden imprimir los dos mensajes en casos de temperaturas de climas un poco extremos, ¿no? Entonces, si yo aquí hubiera puesto un el if, esto solamente se cumpliría, solamente se imprimiría en el caso de que esta condición no se cumpla, ¿de acuerdo? Como tenemos en cuenta que es posible que se impriman los dos mensajes o ninguno, pues es importante que pongamos las dos condiciones. Pero en este caso, al ejecutarlo no se imprime nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque ocurre que en este caso la temperatura mínima es mayor que cero y la máxima es menor que 35. Por lo tanto, no tenemos ninguno de estos dos escenarios y por eso no se imprime ninguno de estos mensajes.